organizadores de este tan importante simposio y empezar esta conversación recordando siempre a nuestro hermano Celeo, un maestro mucho con nosotros. A ver, quiero centrarme en Bolivia, comentarles un poco del movimiento afro-boliviano dentro de lo que es Bolivia, haciendo una comparación con los indígenas son alrededor del 64%, y el pueblo afro-boliviano no es ni siquiera el 1%. Sin embargo, esta voluntad de inclusión y de reconocer al pueblo como tal, y la voluntad política de un gobierno indígena como el que tenemos el presidente Evo Morales, ha hecho de que podamos estar reconocidos y también podamos ser visibles ante la sociedad boliviana y quizá de manera internacional. Digo quizá porque todavía surge la pregunta: ¿aquí en Bolivia hay negros? Parece, ¿dónde eres tú? De Bolivia hay negros. Eso pues nos da más trabajos para seguir visibilizando. Como organizaciones afro-bolivianas hemos logrado hacer varios trabajos, y esto también nos ha permitido relacionarnos con otros movimientos y organizaciones sociales del país como estrategia para que de manera conjunta podamos lograr nuestro objetivo. Uno de los grandes objetivos es la inclusión del pueblo boliviano en esta constitución que tenemos, la constitución que reconoce los derechos fundamentales, individuales y colectivos, por supuesto. Es que ha sido de reunirnos con todas las organizaciones sociales, los movimientos y hasta con los activistas de diferentes géneros para hacer la jurada. Nosotros hablábamos por ellos y ellos hablaban por nosotros, porque lamentablemente muchos de los constituyentes por entonces ni sabían de la presencia o la existencia del afro-boliviano. Han pasado muchas cosas en este proceso, pero hemos logrado cosas importantes. Por ejemplo, permítanme comentarles, hay un artículo 3 que reconoce a todas las nacionalidades y los pueblos, y ahí estamos incluidos nosotros, y tenemos un artículo específico que es el artículo 32, donde reconoce los derechos económicos, sociales y políticos del pueblo afro-boliviano, que por supuesto están reconocidos también para todos los pueblos indígenas. Una estrategia muy interesante, porque eso nos ha permitido a nosotros armar redes de manera nacional y también de manera internacional, y a un trabajo que se viene haciendo desde muchos años atrás. Recuerdo cuando hicimos una pre-conferencia en Santiago, la participación de Durban para lograr la creación de Durban, la alianza, podemos hablar de la alianza, podemos hablar de otras organizaciones también que nos hemos logrado más redes, y ahora también CADI, que es el Centro Afro-Boliviano para el Desarrollo Comunitario. Con el tema de mujeres, estamos en red con la red de mujeres de la diáspora y afro-latinoamericanas. Bueno, se ha avanzado bastante. La declaración de Durban nos ha servido porque, bueno, por esta gestión que se hizo y por esa participación que tuvo nuestro presidente, ha hecho que quien les habla sea diputado por la gestión 2010-2015. En eso aplicamos la declaración de Durban, lo adecuamos a la realidad boliviana, y ahora tenemos una ley, que es la ley 045, contra el racismo y toda forma de discriminación. Causó bastante molestia en muchos medios de comunicación, sobre todo cuando decían que no hay racismo en Bolivia, no hay discriminación en Bolivia. Es normal, porque no querían que se toque ese tema. Sin embargo, hoy es una ley que quizá más se escucha la discusión en Bolivia, y la gente defiende sus derechos agarrándose de esta ley. Creo que ha sido importante nuestra participación de manera nacional y de manera internacional. Sin embargo, han habido grandes avances en Bolivia con la presencia del pueblo boliviano, gracias a ese reconocimiento y a esa visibilización de lucha de manera conjunta, tanto de este gobierno que tenemos ahora, el gobierno progresista, como de muchos que hay gobierno en América Latina, que lo conocen perfectamente, y nos ha permitido visibilizarnos y además tomar espacios de poder con decisión política, porque los
espacios de poder político con decisión. Tenemos muchas hermanas, muchos hermanos que están ocupando espacios de poder que antes no se veía eso, ¿no es cierto? Sin embargo, de manera regional o internacional se puede ver que el tema de los afrodescendientes es el mismo. Hay una estructura racista, hay algunas opiniones que no querían hablar de la discriminación, sino hay que hablarlo porque consideramos que hay una discriminación con acción aún todavía y pasa por el tema del color de piel. Y eso está logrando de que no podamos seguir avanzando. No es basta solamente con ocupar espacios, sino hay políticas públicas que nos permitan desarrollarnos como pueblo. Eso todavía va a quedar así. Y creo que el tema del racismo es un tema que nos perjudica a todos. Es un tema que hace que hay que luchar, pero no encontramos el camino, cómo acabar con esto o cómo intentar romper esa estructura que hay. Complicado. Una prueba, por ejemplo, a nivel internacional es la declaración del deseo de los afrodescendientes. Personalmente, yo creo que esto es un saludo a la bandera, porque tenemos una declaración y no hay los recursos para poder hacer gestión sobre lo mismo. Entonces hay un papel que evidentemente reconoce o dice que hay un deseo para los afrodescendientes. Sin embargo, ninguna institución, ni gubernamental, ni institución pública, estoy hablando de varias fundaciones, ONGs, etcétera, etcétera, tiene un espacio para hablar del tema de los afrodescendientes. Al parecer, les damos este deseo, pero de nombre. Entonces, estas cosas deberían cambiarse. Considero que es importante que haya políticas, y creo que este es el espacio para empezar a trabajar políticas públicas para el tema afrodescendiente y hacer que nuestros gobiernos tengan el interés de trabajar de manera seria el tema afrodescendiente. Porque ese racismo estructural, ese racismo institucional que existe, aún nos sigue perjudicando el tema de la pobreza al extremo. Preocupa. Y ojalá desde la Universidad de Harvard y la Universidad de Cartagena, este equipo de investigación pueda agendar un tema de esta naturaleza. Si bien es cierto que estamos entre activistas y profesionales, investigadores, consideramos importante que desde el instituto podamos plantear o investigar este tema y plantearlo, porque si no vamos a seguir con las disculpas que se merecen. Por ejemplo, en el caso mío, vamos a seguir viajando en eventos de esta naturaleza y los resultados, ¿cuáles son? Es la pregunta. ¿Cuáles son los resultados de esto? Mi investigación, sin una recomendación, considero de que va a quedar como una más de las tantas que hay. Tenemos grandes investigadores afrodescendientes, hombres y mujeres que han producido mucho material, pero ¿qué queda? Y eso debería ser reconocido por estas instituciones, y yo creo que el instituto es el camino uno de los caminos para nosotros, para poder dar un seguimiento a esta bibliografía que se tiene, a estas informaciones que se tienen, pero también sería un gestor para buscar políticas que nos permitan a romper ese racismo estructural, ese racismo institucional. Creo que gracias. Sí. Está bien. Gracias, Jorge. Entonces vamos a tener un tiempo obviamente adicional para las preguntas y soluciones. Vamos a pasar la palabra a Alfonso, que yo sé que va a ser muy eficiente con el discurso. Alfonso el Bello. Miren, yo quiero retomar donde Brownie Fisher dejó la palabra. Ella nos plantea como interrogante cómo defender los logros de las décadas pasadas. La sola pregunta nos pone en un contexto bastante complejo, porque cuando hablamos de los logros de las décadas pasadas, eso nos llama la atención que en las últimas décadas no han habido logros.
no ha habido por lo menos no logros sustanciales. Y precisamente recuerdo hace 3 años, sí, cuando comenzamos a intercambiar opiniones para el artículo, el texto que ustedes editaron con Alejandro Campos, parte de la preocupación era esa, es decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la dinámica organizativa afro a nivel regional pareciera haberse congelado? Hoy el panorama es mucho más duro todavía. Hoy ya tenemos claro que no se congeló, que se han dado retrocesos. Y eso es un punto para pensar, no todo esto el movimiento redes y liderazgo. Si algo está claro hoy es que nuestros países efectivamente tienen más políticas públicas, tienen más organizaciones que defienden los derechos del pueblo afro, tienen más leyes, hay compendios normativos que no existían antes de Durban, pero incluso Durban y los logros de esa década no son solo los logros más significativos en los últimos 20 años, yo diría que son los logros más significativos de todo el siglo XX. Es decir, nunca antes habíamos concitado tanto la atención de los estados, de los gobernantes, como en ese periodo. Hoy tenemos más de todo, pero tenemos hoy menos interés de los estados, menos interés de los gobernantes. Es como si para ellos esto fue una moda que ya pasó, y entonces están buscando otras cosas que les interesen más, que vendan más, o a lo mejor incluso que den más votos. Y por lo menos ya aquí se ha dicho, quedó claro ese fenómeno en los Estados Unidos. Ahora, y es una opinión muy personal y espero que me disculpen quienes piensen todo lo contrario y el atrevimiento, pero Trump es producto de 8 años de gobierno de Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos. En la misma medida en que Obama fue producto y solo podía ser posible después del gobierno de Bush. Es decir, creo que hay un proceso de construcción al que nosotros tenemos que prestarle atención porque es un fenómeno que está íntimamente ligado a las dinámicas y lo compartíamos hace un momento. Nuestro movimiento, nuestra dinámica organizativa regional no solamente se ha quedado en el tema de la discriminación racial, sino que además de ello no hemos incursionado en otros aspectos que son neurálgicos para la vida del planeta, para la vida de la sociedad en su conjunto. Entonces, el cambio climático, por ejemplo, para mencionar solo un tema, no hace parte de nuestra prioridad y nuestro discurso no abarca tanto. Entonces, cuando somos de los que más tenemos que aportar, entonces hay versiones aisladas que surgen del litoral pacífico frente a la importancia de la biodiversidad y todo esto, pero no está en la agenda política nuestra. No ha sido incluido y no ha sido incluido suficientemente el tema de las mujeres. El tema de la perspectiva de género no ha sido incluido suficientemente, entonces da la impresión que nos hemos quedado en una esquina mientras toda la cotidianidad sigue, los discursos políticos se amplían, los escenarios de confrontación son mucho más amplios que lo que seguimos nosotros defendiendo. En esa medida es necesario tener en cuenta que efectivamente hay más organizaciones, pero menos líderes comprometidos con causas globales, menos líderes afro, sí, comprometidos con las causas. Hay una mayor presencia del pueblo afro, pero hay menos incidencia en la cotidianidad de nuestro gobierno, en la institucionalidad, y menos incidencia organizativa. Hoy hay más individuos que organizaciones incidiendo. Y hemos desaparecido, hemos dejado de lado la perspectiva regional que nos caracterizó. El mayor éxito, insisto, que tuvimos, lo tuvimos cuando fuimos capaces de poner por encima de las lógicas y los intereses de cada país
los intereses de la comunidad afrodescendiente, los intereses de la diáspora afrodescendiente. E incluso para muchos de nuestros líderes, diáspora sigue siendo un término extraño que hay que interpretarlo, que hay que definirlo. En esa medida siento que nuestro movimiento, redes y liderazgo hoy padecen de la ausencia de la diáspora. Hoy hay más activismos en los países, la búsqueda de proyectos es como una de las principales cualidades y necesitamos meternos realmente a poder transformar esa situación. Se propone como una de las estrategias abarcar más y mover la brújula hacia el tema del racismo, podría ser. Se propone darle mayor interés a los movimientos alternativos, como el caso del movimiento de género y particularmente la lucha de las mujeres. Él dijo, nos puso el ejemplo de por dónde, pero incluso yo le decía a ella, hay entre nosotros líderes que todavía miran como marginal el hip hop y lo ponen de lado, mientras uno sueña que debiéramos pensar en organizar, señores, Universidad de Cartagena y demás instituciones, un escenario en donde se encuentre el hip hop, el rap y la champeta. Eso sería interesante, eso sería un hecho histórico además. Yo quiero un poco para ir cerrando, antes que me muestren los papelitos y vean que me demoré demasiado, 4 cuestiones, de a 30 segundos por cuestión. Miren, la primera, ante todo este panorama, para mí es claro, y subrayo el para mí, que la academia, los académicos, las académicas, no están aportando suficientemente a la lucha del pueblo afrodescendiente. No se está haciendo el aporte necesario, y ahí quiero aclarar y hacer el salvamento de opinión. Yo insisto en que sí existen investigaciones inútiles, pero son precisamente los esfuerzos como los que se están haciendo en Quito, y cual quedé impresionado cuando lo conocí. Son precisamente ese tipo de trabajo lo que nos dicen que necesitamos pensar en autonomía. Son ese tipo de aportes lo que necesitamos resaltar, porque hoy muchos no nos movemos si no nos aprueban el proyecto. La gestión se limita a hacer un proyecto y presentarlo. Ahí tenemos una experiencia que no solamente se ha construido desde la lógica del museo, sino que está aportando en términos de literatura, de investigación, pero además está al servicio. ¿Cuántas universidades, cuántos académicos, cuántos investigadores están realmente valorando y aprovechando ese esfuerzo? Creo que esos esfuerzos necesitamos desde nosotros mismos resaltarlos y ponerlo, pero en nuestras universidades, sobre todo en Latinoamérica, preferimos seguir añorando los museos de Europa y de Norteamérica, y claro, aquello te da más juvenil, te da más mundo, ¿no? Lo otro es que, y no quiero ser atrevido, pero tenemos que pensarnos más en la acción colaborativa. Es decir, nuestros líderes, nuestros dirigentes, nuestras organizaciones no pueden seguir siendo informantes y simples colaboradores de investigadores que tienen grandes posibilidades y luego invitados a eventos para que refuercen con su presencia, no con sus palabras, las afirmaciones y conclusiones de determinados investigadores. En esa medida necesitamos afianzar ese conocimiento para adentro. Y ya usted lo planteó en palabras de Chucho. Necesitamos retomar la afroepistemología, porque aún hoy, en el 2016, en la víspera del 2017, nuestros autores, nuestros académicos, nuestros grandes intelectuales siguen siendo cosas raras en las universidades, incluso en nuestras propias universidades públicas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo defender un movimiento cuyos pensadores siguen siendo invisibilizados? No se leen, a pesar de 20 años después de Durban.
no se consultan los estudiantes, ni siquiera del área de las ciencias humanas, que digo los estudiantes, a los docentes no les interesan, los mismos docentes no los conocen. Entonces, creo que tenemos que preguntar, porque la mayoría de publicaciones, el número de edición es tan pequeña que se distribuye entre nosotros mismos y nos leemos nosotros, pero eso no permea la vida cotidiana de nuestras universidades. Y por último, tenemos la obligación realmente de pensarnos una nueva agenda en donde no se priorice, como sucedió en los 20 años atrás, un tema exclusivo, discriminación racial, sino una nueva agenda que sea capaz de dialogar con las agendas de los otros sectores y hacer construcciones conjuntas. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra ahora a Carlos. Sí, bueno, lo primero es decirles, a riesgo de ser repetitivo, que estoy muy agradecido con el honor que me es permitido de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, y luego pues hablarles no vengo a hacer una descripción de pronto de la aproximación que puedo tener yo de lo que es los movimientos, las redes o los liderazgos a lo largo de estos años de trabajo sobre la problemática afrodescendiente, y más bien veo que es importante, vamos, plantear una serie de preguntas que tienen que ver con el desarrollo que ha tenido el evento hasta ahora, y también con lo que fue el encuentro en Harvard, que tuve la oportunidad de seguir virtualmente, ¿sí? Y que me dio la sensación de poder estar allí, de haber participado, por la serie de interrogantes que allí se plantean, que hacen parte también de las problemáticas y de las preguntas que yo me hago en permanencia cuando trabajo desde la sociología política sobre los procesos de organización política, los desafíos políticos en el contexto, los desafíos políticos en el contexto global actual, en el contexto del giro multicultural en América Latina para los afrodescendientes. Que para todos es evidente que los procesos de organización que se dan al interior de las poblaciones afrodescendientes son de una gran heterogeneidad, que tienen unas dinámicas muy variadas, que corresponden a diferentes tipos de objetivos, pero que se inscriben en todo ese proceso de visibilización que se da con mucha fuerza a partir de los años 90 con este giro multicultural, donde coinciden una serie de factores de carácter transnacional. Hay unos cambios coyunturales en cada país, que digamos hay una especie de alineación de planetas que van generando las posibilidades, digamos, que vivimos con los cambios constitucionales, con la realización de Santiago y de Durban, y con todos los efectos que esto ha producido. Lógicamente, esos procesos organizativos, esas dinámicas de acción política cambian de un país a otro y tienen que ver ahí sí con dinámicas que pueden ser más históricas, y también con procesos particulares que se vivieron en unos países y en otros no, y que pueden ayudar a explicar por qué también hay, lógicamente, una serie de desniveles en esos procesos organizativos y en esas dinámicas. Un aspecto, digamos, sobre el cual he trabajado era alrededor de las redes transnacionales y de la importancia que tenían estas redes como forma de organización política, y que se conectó efectivamente con la coyuntura del giro multicultural y con todas las dinámicas de discusión en el contexto global que se dieron sobre los temas de diversidad, de inclusión, la movilización de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero también las redes son procesos y son dinámicas de organización y de coordinación que son muy fluidas, y que aparecen y reaparecen en función también de los intereses de los actores que las conforman, y por eso pues hay tanto altibajo, pero tiene cierta lógica. Es decir, cuando Durban, cuando Santiago, ese proceso de redes transnacionales
estaba en la sintonía de los intereses de todos los actores que participaron en estos procesos de interacción, las ONG internacionales, los organismos de cooperación, los gobiernos y lógicamente el movimiento social y político que se fue activando y cultural, etc. Pero no es el mismo momento en el que estamos hoy, y entonces de allí pues se desprende que haya cierta lógica en el momento en que se está viviendo y que se asuma pues una mirada crítica y nostálgica frente a lo que fue y que hoy no es. Pero eso que hoy no es hoy pues tiene que ver con una serie de aspectos, digamos, estructurales que no pasan para mí, digamos, de manera central por lo organizativo, ¿sí? Y que pasan más bien por los temas que se han ido discutiendo aquí en la mañana y que también se discutieron el año pasado en Harvard alrededor de las agendas, es decir, hay la necesaria lectura de lo que está pasando, de lo que ha cambiado, del momento que se vive hoy, y bueno, entonces se habla de que hay un fenómeno de reempoderamiento de la supremacía racial blanca y de la persistencia de un racismo estructural que sí no es nuevo, es decir, ese estaba presente cuando Santiago, cuando Durban, etcétera. En el contexto del giro multicultural nunca desapareció el racismo estructural y hoy sigue siendo parte de una realidad, no es una novedad, solo que lo que sí es un desafío hoy, cuando efectivamente vemos que la agenda afro como se vivió en aquellos años no es la misma de hoy ni es la misma coyuntura, es el desafío para los liderazgos afrodescendientes, es decir, cómo logramos que nuestras reivindicaciones, que nuestras agendas, que nuestras dinámicas logren un espacio de visibilidad de nuevo mayor, de cierto protagonismo. Ese es un desafío ante todo político más que organizativo. A nivel organizativo tenemos, pues digamos, en cada país vemos cosas que inclusive no veíamos hace 20 años, dinámicas en lo cultural que son muy importantes, hay una serie de desarrollos en lo organizativo que son valiosísimos y que hay que saber valorar, y eso mantiene su curso. Pero lo que sí, digamos, es la pregunta que se hace aquí uno es frente a los grandes desafíos que son más estratégicos, ¿qué es lo que pasa que no se avanza o que se ve que, digamos, que hay inclusive, como lo dice Alfonso, de pronto hasta constataciones de retroceso? ¿Sí? Yo creo que la lectura que habría que hacer, o el desafío, digamos, que se tendría, más que alrededor de si se trata de redes, de liderazgos o de movimientos, es sobre los debates políticos que se deben dar en este conjunto de organizaciones y de líderes del movimiento afrodescendiente, y la participación y la articulación y la interacción también con los académicos que de una manera u otra nos hemos acercado a estas problemáticas. Hay esa afirmación de los problemas estratégicos, de la articulación de raza, clase, género como muy centrales, importantes, pero también hay, como lo decía Alfonso y también fue mencionado en otras ocasiones, hay otros temas en las agendas globales que son muy importantes, ¿sí? Y frente a los cuales el movimiento afro no puede ser indiferente, porque también es un actor de esas mismas problemáticas como parte de la sociedad. Él mencionaba cambio climático, toda la fragilidad y la vulnerabilidad ambiental de las poblaciones afrodescendientes es muy importante, y efectivamente faltan dinámicas, digamos, que hagan más visible el posicionamiento del movimiento afrodescendiente frente a estos temas, pero también falta una dinámica política que desarrolle como una especie de políticas de alianzas con los otros sectores de la sociedad con los que se comparte de todas maneras esa fragilidad y esa vulnerabilidad, ¿sí? A mí me parece que uno de los retos es mirar cómo los fenómenos que se están desarrollando actualmente en América Latina, pero también en el mundo, en Europa, en Norteamérica, etcétera, pueden generar dinámicas que nos articulen, que articulen al movimiento afro a procesos mucho mayores de movilización política, ¿sí? Y que en esas dinámicas logre efectivamente el movimiento afrodescendiente mantener su identidad
desarrollarse, crecer, pero articulado a políticas que no los ubiquen como grupos aislados que están buscando desarrollar y luchar por su propia agenda sin tener en cuenta cuáles son efectivamente los desafíos actuales de la sociedad de hoy. Es decir, si solamente, digamos, se genera un discurso que lanza el proyecto de discutir alrededor del problema del racismo estructural, nos quedamos cortos políticamente. Puede que sea legítimo y válido estratégicamente, pero el desafío político en términos de la táctica política para posicionar estos temas, para crecer, para aumentar la implicación de muchos sectores de afrodescendientes en la sociedad que siguen indiferentes a este discurso, tiene que ver con la manera como se conecte el movimiento a estas luchas y a estas reivindicaciones actuales que tienen que ver, repito, Alfonso, género, cambio climático, ¿sí? Y la articulación con dinámicas de clase, pero que sean muy ágiles y que giren alrededor no de discursos estrategistas, digamos, desde el punto de vista de lo político, sino que hablen, que comuniquen, que sepan efectivamente tener una audiencia y una credibilidad política frente a la sociedad. Dejo ahí. Gracias. Voy a hacer un corte con dos puntos de vista, teniendo en cuenta dos aspectos. Uno, primero, toda la participación de Funzaré, que es mi organización de base, una participación directa en todos estos escenarios de reivindicación de derechos de la población afrodescendiente, como una organización social autónoma que apuesta por un desarrollo incluyente por el ejercicio de la ciudadanía de hombres, mujeres, de niños, niñas y jóvenes. Y de otro punto también que tengo en cuenta para mis aportes es mi condición de mujer del sector popular y afrodescendiente. Tres elementos que he venido participando en Funzaré, pero también en la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas. Entonces, como sabemos, y al final voy a ver con mayor énfasis unas recomendaciones y unos retos que tenemos como organizaciones afro y especialmente en la ciudad de Cartagena, pero que creo que esto también sirve de referencia a otras ciudades y a otros países, de acuerdo a la realidad. Como sabemos, entonces los procesos organizativos y redes están como en dos vías, podríamos decir. En nuestro país existen varios modelos, están los consejos comunitarios, pero también las organizaciones de base. Como sabemos, los consejos comunitarios que existieron, vienen existiendo desde la ley 70 de 1993 y toda la importancia y la autoridad que tienen en los territorios y toda la dinamización que han dado en estos pueblos, en estos territorios que están constituidos en su mayoría por población afrodescendiente. Quiero resaltar de aquí y nombrarlo que los consejos comunitarios entran muchas veces en tensiones y conflictos con las juntas de acción comunal, que son otros procesos organizativos que son autoridades en algunos territorios donde coinciden ambos procesos, que también obedecen las juntas de acción comunal a una creación legal más lejana, porque ambas figuras organizativas siguen existiendo en los mismos territorios. Incluso para el caso de Cartagena, desde el mismo gobierno distrital se mantiene el despliegue tanto en los consejos comunitarios, porque son tratados por la Secretaría del Interior, y Convivencia Ciudadana y la Junta de Acción Comunal, que son tratados por la Secretaría de Participación y de Desarrollo Social, que son distintas secretarías, están en el mismo territorio y ambos son autoridades en ese territorio y encontramos algunos conflictos allí. De otro lado, entonces existe una amplia gama de organizaciones de bases afrocolombianas que promueven y reivindican los derechos humanos territoriales, sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos de las poblaciones negras afrocolombianas, palenqueras y raizales. La mayoría de estas organizaciones se encuentran asociadas en contextos urbanos y muchos de ellos tuvieron sus aspiraciones después de la formulación de la Ley 70 de 1990. El movimiento social afrodescendiente también, como decía, no escapa a esa implementación de redes y
base, comprometidas también en la búsqueda de un propósito común. En nuestro país existen mesas, plataformas que agrupan organizaciones cuyo lugar común es el trabajo por la defensa de los derechos humanos de las poblaciones afrocolombianas. Entonces hay mesas locales, regionales y nacionales. En nuestro caso, como FUNSAREC, quiero resaltar, bueno, a nivel nacional, somos parte de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas, pero aquí a nivel local hemos venido participando en la mesa local del Cabildo Afrocaribeño Gavilanero, del cual también estamos vinculados desde sus inicios y se destaca en los últimos tiempos la realización de varios procesos formativos, pero también mayor énfasis en el seguimiento a las políticas públicas. Frente a las estrategias vigentes de coordinación y diálogo al interior entre organizaciones, es importante anotar que al interior del movimiento afrocolombiano las organizaciones no son homogéneas en su énfasis. Hay organizaciones de bases afro cuyo centro de actuación es el desarrollo de la identidad étnica, mientras que para otras la identidad étnica se constituye en una parte de la intertextualidad de las identidades de las personas y pueblos. Por esa cuestión, pero esto no es obstáculo para que se desarrollen procesos organizativos de base que se coordinan entre sí. Algunas se centran solamente en lo étnico, que es importante, otras aportamos más por esa interseccionalidad de las distintas identidades que confluyen en las personas. Por eso en mi presentación dije que me coloco como mujer, como afro del sector popular, y desde ahí hacemos todo ese trabajo de fortalecimiento de esa ciudadanía de la población afrodescendiente. Otro elemento que también quiero compartir, muy saltando, porque es bastante largo, es que los procesos, ya mirando, conversando un poco sobre cómo se toman las decisiones al interior de los procesos organizativos, entonces se toman decisiones y también la participación de las bases, también se toman en torno a las definiciones de agenda de las organizaciones. Al interior del movimiento afrodescendiente es posible encontrar formas organizativas de base con autonomía política para gestar sus propias agendas. Y desde nuestra práctica organizativa creemos que esto es estable en la medida que al interior de las mismas organizaciones se aplican buenas prácticas en el ejercicio de la democracia interna, política y de género, en la medida que se acuerda la formulación, postulación y ejecución de proyectos de desarrollo incluyente y en que realmente el proceso organizativo contribuye a la implementación de las capacidades personales y organizativas de sus asociados y asociadas de forma diferenciada e incluyente. Hablo entonces de la experiencia que tiene FUNSAREC de acompañar organizaciones de base y propiciamos con estas organizaciones todas estas relaciones democráticas y de fortalecimiento de un liderazgo democrático. Frente al tema de la constitución de los liderazgos del movimiento afrodescendiente, en primer lugar, es necesario definir qué es tener liderazgo. No lo voy a definir, porque ya lo voy a saltar en el contenido. Entonces, a nivel organizativo, trabajamos con liderazgos democráticos que propicien la utilización de mecanismos para la participación activa, el respeto de la palabra, el reconocimiento de los aportes de cada persona asociada, el consenso y el disenso. También establecer con el Estado relaciones desde una ética civil y desde la condición de sujetos de derechos de desarrollo. En el movimiento afrodescendiente se estimulan varios tipos de liderazgo. En el caso nuestro, se ha promocionado especialmente los liderazgos femeninos, infantiles, el liderazgo juvenil y también los liderazgos sociales y comunitarios. La promoción de los liderazgos se ha dado por la vía de distintas estrategias, a través de procesos formativos que interrelacionan los temas de democracia de género y étnica, procesos comunicativos que recogen las palabras que visibilizan los valores y procesos para la incidencia social y política, los procesos de incidencia y participación. Otro elemento en que anoté algunas líneas a partir de la pregunta que nos plantearon son las agendas de comunicación y colaboración de las organizaciones con los gobiernos locales
locales y nacionales. Estas agendas han estado dadas por los siguientes puntos. En el caso de Cartagena, las relaciones con el gobierno han estado dadas por la existencia de la política pública A, promulgada en el año 2012, pero que pasados pocos años más bien tiende a la regresividad en su aplicación. Desde la aprobación en octubre de 2012 de dicha política local, comenzaron las organizaciones de base y los consejos comunitarios a preguntarse, y sin que se haya respondido satisfactoriamente, cuál ha sido el compromiso y las acciones reales de los gobiernos locales para su aplicación efectiva, qué acciones afirmativas se están anunciando en la ciudad y con qué resultados, cómo se está dando lugar a la participación de las poblaciones interesadas en la implementación de esta política, cuál es el lugar y la importancia real de la perspectiva de género, cuál es el lugar y la importancia, qué fuentes e instrumentos confiables nos permiten dar respuestas satisfactorias frente a estos interrogantes, pensando en un plazo prudente de 4 años después de su aprobación, que nos indica si hay progresión o regresión en el ámbito de las garantías de los derechos de la población afrocolombiana, negra, palenquera, raizal en la ciudad de Cartagena. Bueno, también ha habido una agenda de comunicación y colaboración de las organizaciones con las ONG, organizaciones y agencias de la cooperación internacional. Ha sido clara la opción de algunos donantes con los que se ha tenido relaciones. Por ejemplo, también ha hecho apoyo por los procesos de interés afrodescendientes y el fortalecimiento organizativo. Estas organizaciones han sido agencias de la Unión Europea, USAID, AEC y también algunas organizaciones de la cooperación internacional como AEC. Los canales de comunicación entre los líderes y las bases, para nuestro caso, se dan desde los procesos de acompañamiento desarrollados por SUNSAREC a los procesos organizativos de base. Se trabaja, sea desde intereses generales al interior de las organizaciones, se garantiza el derecho a la participación de los asociados y asociadas y se ejerce el derecho a la participación por igual tanto a mujeres como a hombres. Se identifica el liderazgo particular de cada persona de la organización y según las responsabilidades que se tengan se puede dar cuenta y hay apropiaciones de las banderas y las luces de las organizaciones. Pues algunos retos y perspectivas. Creo que aquí debe haber un gran compromiso, debe haber una gran participación de la academia. Como primero, entonces resalto el incremento en la ciudadanía cartagenera y afrocartagenera, en los niveles de conocimiento, autorreconocimiento, reconocimiento y valoración positiva de las personas y comunidades afrocolombianas, tanto a nivel urbano como rural e insular. La construcción de conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos sobre la relación entre las comunidades afro, negras, raizales, palenqueras y sus territorios en la ciudad de Cartagena. Se hace necesario también una nueva comprensión y unas nuevas estrategias para construir verdaderas dinámicas democratizadoras y transformadoras que permitan pasar realmente de la exclusión a la inclusión y contribuir a una sociedad no fragmentada ni discontinua. Se constata la existencia de diversas iniciativas organizativas y las acciones de exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por parte de las poblaciones afrodescendientes que se dan a lo largo y ancho de la geografía cartagenera y sus alrededores. Sin embargo, falta visibilizar, articulación y reconocimiento de este conjunto de acciones ciudadanas y políticas que brota y permanece en los sectores populares y poblaciones afrocolombianas asentadas en la ciudad y sus alrededores. Se hace necesario un debate profundo y serio acerca de la identificación de lo común de estas luchas por el derecho al territorio y el desarrollo inclusivo, que requiere compromisos que vislumbren
las organizaciones que defienden los derechos de los sectores populares. Hace falta un movimiento social de afrodescendientes en Cartagena de India que no solo integre y haga seguimiento a la política pública afro de la ciudad, sino que también, como decía el que me antecedieron en la palabra, sino que también a las políticas públicas que recogen los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, del LGTBI afrodescendientes y no afrodescendientes. La población afrocolombiana tiene diversos rostros, historias personales y colectivas, como niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, que merecen ser considerados desde la perspectiva de inclusión socioeconómica y política. Falta mucho para integrar procesos comunicativos y cuyos contenidos vayan por la vía de incitar a la ciudad y a los ciudadanos y ciudadanas a asumir compromisos y acciones contra el racismo y la discriminación por el reconocimiento positivo de las personas afrocolombianas y sus derechos. Es claro que políticamente hay que pensar en el diseño y implementación de un modelo de veeduría y fiscalización e incidencia efectiva sobre las políticas públicas afro. Ya estoy terminando. La situación de marginación, exclusión y violencia de la subordinación de las mujeres afro amerita mayor compromiso por parte de las organizaciones mixtas con el tema de género. Se requiere de mayor fuerza por parte de las mujeres negras para priorizar estas luchas y fortalecer la articulación para defender sus derechos. También es urgente que las organizaciones de mujeres negras, las que no son negras, las organizaciones afrodescendientes, las organizaciones feministas, los grupos étnicos y la sociedad colombiana en general asuman una nueva construcción de ser mujeres afrocolombianas. Esto implica una nueva óptica y comprender nuevas maneras de ser mujer. Implica una reivindicación de la triple discriminación que históricamente hemos vivido las mujeres. Ella, por último, decir que hasta el momento ha sido difícil en el conjunto de las organizaciones lograr la integralidad en las identidades, por ejemplo, el género, la etnia y la clase. Los movimientos feministas asumen la identidad étnica de las mujeres y no es solo la reivindicación equitativa entre hombres y mujeres, o originadas en su sociedad patriarcal. O sea que defiende y apuesta, y eso es importante, toda esta reivindicación y la subordinación que ha habido de los hombres hacia las mujeres, pero también hay que asumir las luchas y las situaciones de discriminación que sufren las mujeres por ser negras. Los movimientos de trabajadores en general, además de preocuparse por las luchas sociales y reivindicativas de carácter económico, deben incluir la perspectiva de género, de identidad étnica y por último los movimientos étnicos que asumen las luchas y no están asumiendo las reflexiones de una perspectiva de género. Bueno, primero agregar algunos puntos. Primero, lo que tiene que ver con el movimiento social, primero tenemos que hacer una diferencia entre el movimiento y la organización. De hecho, una organización es un movimiento. ¿Cuál es el fin del movimiento? Como bien estaba mencionando la compañera, no tenemos un movimiento afrodescendiente que digamos es representativo en este momento. También se ha estado en la discusión en qué etapa se encuentra el movimiento en este momento. Recordemos que la misma etapa del movimiento nos dice que llegamos a una etapa que sentimos que hemos retrocedido o que estamos sin acción, pero es parte del proceso. Y también tenemos que hacer la diferencia entre los procesos organizativos y el movimiento, que son dos cosas diferentes. Excelente, gracias. Cuéntanos, por favor. Bueno, la primera observación es un poco el paso García es que desconcertado, no sé qué sigue primero bajando, con haber creado su clan o el movimiento de Al-Rai, etc. Él llegó porque Bush estaba y que perdió por Trump. Es que Trump no es responde a
hay sí movimientos que existen en Estados Unidos de larga data, ¿no? Tarde o temprano yo veo un país. Y no debemos olvidar que en realidad los demócratas no perdieron la sexualidad y ganamos por más de 2 millones de dólares. Es el sistema que lleva a pasar. En cualquier otro país decíamos, con eso había una revolución, había un levantamiento popular, porque la mayoría ganó y no y el presidente en cuanto al retroceso, yo pienso que tenemos que tener cuidado con eso. Si uno lo ve a largo plazo, no hay retroceso. Lo que pasa es que los movimientos sociales no avanzan de manera lineal, sino que van así. Pero si usted mide el punto de partida pre-urban con donde estamos ahora, claro que hay movimiento. Una vez un muchacho en clase me dijo que el racismo estaba peor que nunca. Yo le dije hace 500 años en la Universidad de Timbuktu yo sería un profesor, ¿verdad? Usted habría venido de Europa a estudiar. Hace 200 años yo ni siquiera podía ser el portero. Y si me daban chance era de limpiar los pisos de la universidad, tenía que hacerlo en la noche después de que se fuera todo el mundo. Hoy en día otra vez soy tu profesor, entonces ¿cómo vas a decir que no avance? Es decir, los movimientos no avanzan de manera lineal, van todo mitad. Entonces, viendo macro, hay evolución, hay progreso. Ahora, puede ser que en el corto plazo uno vea ambas. Como en el caso de Honduras, ¿verdad? Teníamos un ministerio, ahora nos lo quitaron, nos bajaron. En Brasil teníamos dos, pero son los movimientos esos de corto plazo. Estoy totalmente de acuerdo que hay que seguir buscando esa epistemología propia, ¿verdad? A mí me cansa escuchar la necesidad de afroderecha, afroizquierda y otro montón de cosas. Yo creo que hay que buscar una terminología propia que realmente responde a lo que somos y no seguir copiando y asumiendo las, digamos, la terminología del imperio. Ahora, me preocupa a veces que intervenimos y hacemos y decimos que los dirigentes nuestros lo hacen, los dirigentes nuestros, pero nosotros somos los dirigentes. Entonces podemos decir que puede haber algunos de nosotros, ¿verdad?, que no estamos haciendo o nosotros no estamos haciendo, pero no sigamos disparando como si uno no quiere asumir que uno también es dirigente. Rápidamente lo siguiente, en cuanto a la discusión de fondo, entonces lo que plantea Romero y Alfonso y algunos otros, Agustín, el asunto es este. Yo creo que hay 5 estereotipos con los que el racismo estructural se maneja. Son 5 conclusiones sobre la gente negra. Primero, es intelectualmente inferior. Segundo, que es emocionalmente impulsivo y violento. Tercero, que éticamente no es conformista, no se conforma al código estético único que existe, ¿verdad? Él no se acomoda. Por eso quería alistarse el pelo y, no sé, convertirse en Michael Jackson. Cuarto, su religión es demoníaco, de brujos o satánico, ¿verdad? Y era salvaje en África y lo hemos sacado de eso, incluyendo lo hemos sacado de esa religión. Y socialmente es de clase baja y altamente delincuencial. No, ahora el policía, el político, el académico, todos están convencidos de que eso es así. Entonces puede ser que, hombre, si vamos a hacer una excepción, ¿verdad? Vamos a darle un puestito ahí, secundón, si quiere ser el jugador
o el entrenador de un equipo secundario muy bien, pero si quiere ser el jefe de laboratorio no, porque él sabe que el negro es intelectualmente inferior, emocionalmente inestable, etcétera, etcétera. Y así es como puede el racismo estructural. Entonces el que está al otro lado ni siquiera lo piensa, no es que está pensando, ahí viene un negro, no le voy a dar el puesto. No, es que él sabe que el negro es intelectualmente inferior. Ahí llegó esa conclusión y así se lo han dicho por los siglos de los siglos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es lo que Romero está pidiendo, es una verdadera revolución cultural. O sea, tenemos que cambiar, eso es. Y tal vez eso es lo que nos pasó, Carlos, que no era que el racismo estructural no estuviera aquí, es que hace X número de años no éramos capaces de entender que realmente eso era así, porque no teníamos los instrumentos analíticos. Y muchos de nosotros estábamos muy metidos en la cuestión reduccionista, de todo reducido al análisis de clase, sin darse cuenta que no todo es clase, aunque sea aunque sea el principal motor de social. Gracias. Ok, entonces finalmente una última observación. Me gusta las propuestas holísticas, quiero discutir sobre eso, la propuesta del centro de Mosquera y lo que hemos hecho de Candelaria. Todo confluye. No podemos, y con eso le contesto, compañera, no se preocupa por su ponencia. Todo, si va en esa dirección, contribuye al desarrollo del movimiento. Excelente, muchas gracias. Mónica, por favor. Sí, yo quería retomar el comentario del speaker y de Carlos sobre esta idea de que además de la raíz hay un movimiento y hay un intercambio. Yo sigo trabajando en Perú, me mudé a Estados Unidos forzadamente hace 4 años, entonces lo interesante que yo he percibido y a partir del cual estoy reflexionando más académicamente es esta idea de la tercera diáspora, o sea, particularmente quienes somos de la región andina, de la parte alta andina, Perú, Ecuador, Bolivia, tenemos una experiencia con relación al Pacífico y a la relación con la cultura quechua y aymara, que es muy particular incluso a los otros países de la región andina. En ese sentido, para mí, el migrar ha implicado reflexionar en cómo las personas de esa diáspora afroandina tenemos una tercera diáspora, o sea, la primera cruzando el Atlántico, la segunda, según dicen teóricos como Heidi Ferdinand, cuando cruzamos, ¿no?, hacia el Pacífico, los que estamos en esta región, y esa tercera diáspora es la posibilidad que tenemos de volver a encontrarnos con el Atlántico negro, porque ese Atlántico fue negado a partir de nuestra experiencia geográfica. Entonces, el movimiento afrolatino, particularmente en Estados Unidos, que ahora está influenciado por lo afroperuano, lo afroboliviano, lo afroecuatoriano, se nutre de esta revitalización que tenemos ahora de poder estar expuestos a esta experiencia atlántica que se nos había negado por historia y por geografía. Entonces, en la medida que estamos debatiendo perspectivas académicas, me parecía interesante enfatizar en nuestro matiz afroandino, ¿no? Que es importante no perder y estar revitalizándose de alguna manera. Gracias, Mónica. Osvaldo, 2 minutos. 2 minutos. Una de las preocupaciones que tengo que hacer un análisis de las debilidades en sí del movimiento. O sea, y no solamente debilidades de movilizar, sino hay debilidades técnicas para desarrollar trabajos que son técnicos básicamente, y eso ha sido el problema por lo que no hemos podido meter en sus agendas nuevas. Porque la propuesta del tema racial discriminatorio es una propuesta más exclusiva, más de movilización, pero hay propuestas técnicas que tienen que meter, porque también tenemos que llegar a la gente de a pie. Seguimos hablando en este escenario, que es interesante seguir discutiendo, pero tú vas a la comunidad X y la comunidad X dice: yo no tengo plata para sembrar. ¿Cómo hago? Y no tenemos esa capacidad de respuesta. Y ese es uno de los problemas que tenemos que comenzar también a hablar. O sea, porque el día a día es el que te está destrozando el movimiento. Porque la gente te va a decir, entre movilizar y comer, yo tengo que comer, yo tengo que darle a estudiar a mis hijos. Entonces, ¿cómo integramos esa parte? Porque, compañeros, seguimos hablando aquí que el movimiento social, ¿quiénes componen el movimiento social más allá? O sea, o nosotros no componemos el movimiento social. El movimiento social es la gente de a pie que también tiene que movilizar. Y bueno,
Es por lo que se está perdiendo también esos espacios que la derecha sea blanco de cualquier color. Es la que está ganando espacio, porque no le está solucionando el problema. Entonces, yo creo que nosotros, y por otro lado, y para terminar, la poca capacidad que tenemos también las organizaciones para comenzar a establecer indicadores de cómo hacer seguimiento a todo lo que estamos conversando ahora. Durban comenzamos así. Ahorita en el 2016 tenemos una serie de políticas públicas malas, buenas, regulares que se han dado en el país. ¿Qué países lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Dónde tenemos ahorita esa documentación? Más allá que lo puedan tener alguien que está haciendo el estudio, pero nosotros como herramienta política para desarrollo no la tenemos como organizaciones. ¿Cuál es el indicador que tiene nuestra población en estos momentos que comienza los objetivos de desarrollo sostenible, que comienzan ahora y cómo va a terminar en el 2030, que son 20-25 años los niños que tienen 5 años? O sea, son cosas que también tenemos que tocar. Seguimos hablando de cosas interesantes, a mí me interesa, pero también me preocupa cuando yo voy a la comunidad, por ejemplo, en el Perú va a haber un centro y va a haber autoidentificación. Yo le digo, miren señores, conversar, identificarse a los peruanos por esto. Eso no me da de comer, porque no le estoy dando la otra parte. Entonces, yo creo que también tenemos que integrar eso, lo que dice Romero, este gran proceso de movilización social, que me parece interesantísimo, pero también tenemos que comenzar a desarrollar estrategias en que la gente comience a sentir que nosotros estamos trabajando con ellos y para ellos. Si no, seguimos en el mismo tema. Gracias. Bueno, gracias Osvaldo, y con esta palabra vamos a cerrar